Amigos televidentes, nos acompaña la doctora Rosana Alvarado, ella es asambleísta de Alianza País. Hablaremos sobre el futuro de algunas leyes que fueron de alguna manera avaladas en la consulta popular, en la última consulta popular, y que hoy tendrán que ser tramitadas en el Pleno del Legislativo. El presidente de la Asamblea, Rosana, había dicho que las leyes pendientes, insisto, que se derivan de la consulta popular, de las preguntas de la consulta popular, serán tramitadas en un lapso de 6 meses. ¿Es posible hacerlo en este tiempo? Bienvenida. Gracias, Fernando. Tiene que ser posible, ¿no? Tiene que ser posible. Hemos enfrentado varios problemas relacionados con tiempo, pero recordemos que la consulta planteaba justamente una carrera contra el tiempo en lo que se refiere a la reforma de la Administración de Justicia. De manera que todas las leyes provocadas por la consulta, que son resultado de la consulta, pues tienen que primero ser obedecidas por el legislativo como representante del pueblo, que es el único que manda. Y después, pues, hacerlo de una manera en la que podamos hablar de un acuerdo mínimo de voluntades políticas para poder definir los resultados de esa consulta aterrizados en leyes. ¿Hay ese ambiente político? ¿Hay la posibilidad de ese acuerdo mínimo justamente para viabilizar estas reformas? Bueno, el ambiente político de la Asamblea no ha sido del todo favorable, ¿sí? Es complicado, aunque muchísimas veces se ha dicho que Alianza País pues tiene todos los poderes en todos los niveles. Vemos que no es así. En la Asamblea Nacional nuestro número de votos, nuestro número de asambleístas pues no es suficiente por sí solo para aprobar una sola ley. Pero ¿verdad? Con los aliados de Alianza País, ¿suman sí, los votos necesarios? Ahora no son nunca muy claras ni podemos hablar en política de certezas. Sin embargo, esto va más allá o traspasa las barreras de los aliados o de cuál sea el acuerdo. Este es un resultado a partir de la consulta popular. El asambleísta que no quiera ser obediente de los resultados de la consulta popular, pues va a desacatar la voluntad del soberano, la voluntad del pueblo, y pues debería ser sancionado, ¿no? Debería ser. ¿Qué le va a pasar o qué le pasaría al asambleísta que no acate justamente lo que usted dice, la voluntad del pueblo? Bueno, resulta complicadísimo ese panorama. A mí me parece que allí pues iniciaríamos todas las acciones que corresponden. ¿Podría ser destituido el asambleísta? Yo diría que podría ser destituido. ¿Qué parte de la ley o la Constitución dice eso? Bueno, desacatamos lo que son los resultados de las elecciones. Sí, pero eso está escrito en algún en el Código Orgánico de la Función Legislativa, en la Constitución. ¿Dónde está escrita esa posibilidad? Bueno, el resultado es el que define, el resultado de las elecciones es el que define el destino del país. Quien no haya votado por el presidente Correa, no se le ocurre decir que no es su presidente o que no está dispuesto a reconocer la voluntad como presidente, institucionalizada, pero como presidente. Todos están obligados. Estamos obligados porque ese es el resultado. El Código de la Democracia establece que los resultados de las elecciones pues son obligatorios. Allí se define además cuál es el porcentaje con el que se gana esta consulta popular. Cuando hablamos de un derecho a la resistencia que es legítimo, que está allí incorporado en la Constitución, porque nosotros mismos lo escribimos, hablamos de un derecho a la resistencia que no significa incumplir los resultados. Es decir, cuando ahora algunos movimientos indígenas, algunos movimientos sociales llaman a la resistencia, ¿cómo van a resistir a los resultados de la consulta popular? Claro. Bueno, me parece que ese es otro tema, porque no es posible, igual, ponemos el caso del presidente Correa, que en las elecciones, por decirle, perdió en Ambato, y eso no significa que él no sea el presidente de los ambateños. Ahora, vamos a temas específicos. La ley de comunicación, que quizás es uno de los más polémicos y neurálgicos, y lo ha venido siendo en los últimos meses. Hay un acuerdo ético-político, hay unos resultados que favorecen al sí en esta pregunta, pero quizás es la pregunta donde los resultados son más apretados entre sí y el no. Eso de alguna manera no hace que se tenga que hacer una nueva lectura de lo que la gente quiere en torno a la ley de comunicación y en qué quede el acuerdo ético-político. Y tiene que hacerse una nueva lectura, yo considero que de ambos lados. Esa respuesta en donde igual ganamos, en todas las preguntas de la consulta se gana, aunque los márgenes sean estrechos, pero eso sí significa que de ambos lados también reconozcamos lo que está sucediendo, el mensaje que nos está dando la ciudadanía. También es un llamado de atención, no solamente al gobierno, es decir, porque alguien dice, pero ha decaído el porcentaje de votación. Más allá de esto, porque a mí me parece importante que debamos hacer una reflexión profunda, poderosa de lo que ha sucedido.
También es una reflexión para los mismos medios de comunicación. ¿Qué es lo que la gente ve en los medios de comunicación y hasta dónde les reconoce como medios independientes, como medios imparciales, como medios que entregan a la ciudadanía una información clara? Si es que hoy el Consejo de Regulación planteado y aprobado a través de la consulta tiene nuevamente que ocasionar un gran debate dentro de la Asamblea Nacional, pero eso no significa que sea una propuesta novedosa o que viene a partir de la consulta. Claro, pero es un tema que ya se planteaba antes. Claro, ahora, ¿el acuerdo ético-político en qué queda? ¿Ya no tiene vigencia? ¿O se podría partir de ese acuerdo ético-político para avanzar justamente en esta propuesta? Es que el resultado de la consulta popular es el que subordina la voluntad de los legisladores más allá de los acuerdos que hayamos establecido. Es decir, no está en vigencia el acuerdo ético-político. Se mantiene en vigencia, pero no puede oponerse en un centímetro, siquiera en una letra, a los postulados que son el resultado de la consulta popular. Claro, pero dentro de este acuerdo, entre otras cosas, se hablaba de este Consejo de Regulación, del que mucho se discutió, Consejo de Regulación, en el que, de acuerdo a esta posición de los diferentes bloques políticos, se prevé que no exista la interferencia de el gobierno por un lado y por otra parte de los medios de comunicación. Entonces, ahí está la discusión. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, tiene que mantenerse de acuerdo al resultado de la consulta popular, porque ese resultado es el que vincula la voluntad de los asambleístas. Los acuerdos éticos, políticos, pues, mire, yo creo que inclusive se mantienen, que lo que hace falta es tener una visión muchísimo más amplia de los resultados de la consulta popular y de cuál es el planteamiento central, el espíritu de ese Consejo de Regulación. No queremos una prensa que se autorregule. Hemos visto que no ha dado en este país los resultados, así como una banca que se autorregula, pues tampoco ha dado los mejores resultados, ha sido escandaloso el resultado. Pero tampoco una prensa que tenga la influencia del poder encima. O sea, la prensa tiene que ser, como usted dice, manejarse en forma independiente los medios de comunicación, pero tampoco el hecho de que el gobierno de turno tenga injerencia sobre los medios de comunicación. ¿Pero qué es un Consejo de Regulación, Fernando? No estamos hablando allí de la elaboración o del menú de la programación de los canales o qué es lo que pueden publicar los diarios. Estamos hablando de un Consejo de Regulación como los que existen ya, porque además no es que este país sería el Ecuador el primero en proponer un Consejo de Regulación. Los consejos existen en otros países en donde además la bandera de lucha han sido las libertades, por supuesto. Igual aquí, el tema del Consejo de Regulación, lo que le va a exigir al periodismo, y no hay que tenerle miedo a las exigencias que provengan desde el Estado, es a ser muchísimo más responsable. Empecemos a debatir qué es lo que sucede con la programación que nos muestran. Yo reconozco que cada persona tiene su legítimo derecho en su libertad de escoger, de elegir, de definir esto me gusta y esto no. Pero veamos también en este país qué es lo que está ocasionando el periodismo, qué es lo que ha ocasionado pues lo que se muestra con absoluta ligereza en los medios de comunicación. Veamos hasta dónde es posible hablar de autorregulación y si es que la prensa está utilizando de por medio o nos está entregando lo que de por medio es el derecho a la comunicación, el derecho a la información, el Estado tiene que tutelar ese derecho. Correcto. Vamos a otro tema rápidamente. Al legislativo le toca designar a la persona o al representante ante esta comisión tripartita que va a reestructurar la justicia. ¿Cuál va a ser el mecanismo? En este momento se habla de que podría ser incluso la prosecretaria actual de la Asamblea la que sea la representante del organismo. Por otra parte, se habla de que un asambleísta podría asumir justamente como miembro de esta comisión tripartita. ¿Y hay una decisión en torno a eso? No hemos decidido, ni siquiera ha sido discutido en las reuniones que tenemos del bloque. A mí me parece que es un tema muy delicado y que es correcto enfrentarlo públicamente, ¿verdad? Yo no considero que sea necesario un asambleísta, es decir, no cierro yo ninguna de las posibilidades porque no ha sido discutido, pero creo que más bien sería más sano, más saludable una persona de fuera. Sí, o una persona de la misma asamblea, pero que no personifique la voluntad de un movimiento político. Sí, una persona tal vez más neutra y una persona además que de su hoja de vida pues no encontremos polémica, Fernando. Creo que además los resultados de la consulta lo que nos exigen es eso, serenidad al momento de tomar las decisiones de la consulta, referentes a la consulta. Si es que eligen a uno u otro asambleísta, pues todos sabemos la carga ideológica que tendría la persona, la cercanía con un movimiento. A mí me parece que tenemos
tendríamos que ser más amplios en ese sentido y provocar que la persona que sea seleccionada, pues además de reunir todos los requisitos, no despierte una polémica que es innecesaria cuando se trata ya de serenarnos y tranquilizarnos en torno a los resultados de la consulta. Muy bien. Gracias a Rosana Alvarado, asambleísta de Alianza País.